La idea falsa que había tenido Marx y Engels de vamos a meternos dentro del sistema capitalista para destruirlo, desde dentro. Y la idea falsa de estos hombres era creer que entrando en el sindicato vertical iban a poder destruirlo. La misma idea falsa que pueden haber tenido quizá comisiones y UGT y los sindicatos que mandaban sobre ellos, creyendo también que la aceptación de los sindicatos, UGT y comisiones obreras como sindicatos únicos, oficiales, capaces de tener relaciones de negociación con el gobierno, podían ser beneficiosas para el movimiento obrero, y Pepe os lo dijo con mucha claridad cuál fue la gestión real y los resultados reales de esa decisión. De manera que por esa misma razón la CNT fue hostigada y fue, digamos, se creó dentro de ella una escisión favorecida por el régimen constituido. Es decir, Martín Villa fue el padre de la primera escisión que se hizo en CNT en 1979-80. La primera escisión después del quinto Congreso. Lo que hoy es CGT. CGT se llamó entonces, y el Partido Socialista, gente bien calificada del Partido Socialista, es la que también medió dentro de la CNT, concretamente dentro del secretario general José Bondía, para que aceptara las elecciones sindicales en los comités de empresa, y trataron en el sexto congreso de llevarlo a él. Digo, si me permito, no dar nombres, pero sí hablar de gente muy calificada del Partido Socialista, es porque el propio José Bondía, en reuniones de Comité Nacional, lo dijo incluso sus propios nombres. Bien, esta es la situación que un poco ilustra la situación actual de la TNT. La situación actual de la TNT, pues, sigue teniendo esa presión exterior politizante que dentro de ella puede intentar tener unas finalidades muy claras dentro del orden político, y también los que, siguiendo los principios, tácticas y finalidades de la Confederación Nacional del Trabajo, se oponen a esto y luchan por el respeto, por la claridad que iluminó aquella formación, de aquella organización táctico-estratégica de 1910, que tanto bien hizo a la clase obrera española, y que desde la transición hasta hoy dio un ejemplo de dignidad, de mantenerse al margen de todas las corrupciones políticas y sindicales que se hicieron, y siempre luchó por los obreros. Y digo luchó por los obreros porque de Cataluña, de Badalona concretamente, y de la Fundación Federica Montseny, me pidieron a mí que hiciera la historia de CNT desde la transición hasta la actualidad. Y para hacerlo, yo me metí en toda la documentación que hay sobre la cosa, y descubrí yo mismo, y lo llevé al papel, la cantidad de trabajo sindical que tiene la CNT, muy superior a cualquier otro trabajo que la CNT pueda haber hecho en otros campos. Es decir, la CNT tiene, desde el punto de vista anarcosindicalista, tiene un trabajo efectivo que cuando se publique esa parte de la gente lo va a conocer y lo va a poder valorar. De manera que en eso está una parte de la CNT que quiere defender los principios de la CNT, a la vez que defiende los principios de anarcosindicalismo en el sentido que di al principio, que no es que el anarcosindicalismo sea una organización de síntesis como si metiéramos el 50% de anarquismo y el 50% de sindicalismo en una vasija y lo agitáramos así. No se trata de eso.
Se trata de que el sindicalismo de la CNT comprende al anarquismo como parte de sí mismo, y el anarquismo de la CNT comprende al sindicalismo también como parte del sindicalismo. Eso es lo que yo quise daros a entender desde el principio, y es con lo que termino de hablar, porque ya me estoy sirviendo demasiado. Perdona, perdona. Vamos a seguir un poquito rápido por el tiempo a esa diapositiva de todo lo que fue la reconversión, la lucha de Puerto Real por la defensa del astillero. Y ahí veréis claro que, independientemente de las imágenes, la importancia que le damos fue la participación del pueblo como tal pueblo, y por lo tanto una lucha desde la base hacia arriba. Es decir, aquí iniciamos, veréis, asamblea en la Plaza Jesús. Aquí iniciamos en diciembre del 86, después de 5 años de regulación de empleo, pues ya planteamos que era el momento de tirar para adelante. Es decir, lo que yo hablaba de que no existe democracia entre desiguales, por lo tanto tenemos que pelear para equilibrar la correlación de fuerza. Esto era la visita, creo, Paco, del príncipe, exacto. Y empezamos a cortar puentes, estuvimos un mes de diciembre, con mucho frío, hasta que empiezan ya las asambleas permanentes, todo el mundo se autoorganizaba, se preparaba. Aquí veía escenas del puente, y esto tiene mucha importancia porque nos acusaron de terroristas. Había en el diario declaración del gobernador civil diciendo que quería declarar el estado de excepción, de que si en los hospitales, que el peligro de muerte, y nosotros siempre procuramos de darle paso a ambulancias, darle paso a las personas que iban al médico, y que nos preocupamos por nuestras propias compañeros y compañeras que tenían mal. Asamblea aquí en Matagorda, y aquí veis ya en el puente, pues ellos tomaban la zona del puente y ya empezaban las luchas. Ahí veis los chirigotas, bueno, los furgones. Esto es entrando por la astillero muy grande. Entonces nosotros tuvimos que autoorganizarnos de manera de defender lo que era la antigua Matagorda, porque el astillero español, digo, el Navantia es enorme, no teníamos capacidad para poder defender todo el entorno. Entonces en la asamblea explicábamos dónde hacer las barricadas, dónde está cada uno con los tablones, cada uno tenía, digamos, una cuestión que hacer, uno con los cohetes, otro quitando botes de humo, otros con los tiradores en el frente. Es decir, ¿veis? Tomaban la empresa y en la parte, pero nunca consiguieron, nunca llaman. O sea, jamás, tanto en el Fartamón, que lo expulsamos porque era una lucha de pueblo, y ya sabéis que aquí hasta las tantas de la noche la gente peleando. Esto era también la zona de Matagorda. José Luis, siéntate, José Luis. Vaya a caer tropezado ahí con un cable o algo. Cuando se policía nacional, esto ha habido un tanto de disturbio. Ahí nos conocemos todos. Ahí nos conocemos más de uno. La zona de Matagorda era amplia, pero era autodefendible. Ahí incluso esto es una de las asambleas en la Plaza de Jesús, que veis que intervenían, ahí iban mujeres, la gente del pueblo, ¿no? Y esto fue lo importante, que propusimos asambleas, tanto los martes como los jueves, martes en Astillero, jueves en Puerto Real. Y entonces todas las decisiones se tomaban conjuntamente. Se cortaba la vía del tren, se cortaba todas las entradas de carretera, como veis. En fin, este es el camino que nos dejaron, no nos dejaron otros. Pero así estuvimos 6 meses, martes, jueves, compañeros heridos, gente que perdió vista, gente con el tema del riñón, muchos heridos. Esto es para que está cagando por mi madre. Toda la historia de la verdad del puente que va para las canteras, por las cosas bien hechas. Ahí está el ministro de Asuntos Exteriores era entonces, no Morán.
detenían, pues el martes detenía gente, teníamos que ir a las comisarías, y hay un compañero que tiene una paliza, ese hombre mayor, que tiene una paliza muy grande. Que por cierto, detuvieron un chaval de las 512, que lo esposan, hablamos con el comité, aquí se plantean que no era de astillero, cuando todos los chavales jóvenes que estaban en paro, estaban apoyando y gracias a ellos pudimos conquistar muchas cosas. Esto era la asamblea que hacíamos cuando nos enterábamos de los detenidos, y hasta que no volvían los detenidos, no se desmovilizaban. Esto igual, siempre había un tema de detenciones, nos reuníamos los compañeros y hacíamos asamblea permanente hasta que no salieran de comisaría. Por la zona de la Bahía. Esto es por Portugal, sí. Bueno, aquí veis lo que era, ¿se acordáis lo del puente Carranza? Bueno, parte de las farolas. Lo que era el puente Carranza se quitó abajo. ¿Se acordáis del puente? El puente de Carranza se quitó, tuvieron que cortarlo. Fue una lucha muy interesante, ¿no? Porque esto era de forma permanente, ¿no? Después que estaba en la asamblea de astilleros. Esto, aquí para un momento. Nosotros propusimos en una asamblea secreta, decíamos, bueno, aquí hay un problema, muchas veces entramos en la pelea, pero las compañeras, ¿qué le informan los compañeros, no? Van a llegar un compañero y dice a la compañera, gracias a mí funciona el astillero y no fuera por mí el astillero se hunde, no puedo usar la extraordinaria porque hay cuatro sinvergüenza que siempre quieren lucha y huelga. Entonces, el hecho de que fueran las compañeras a la asamblea, que fue propuesta nuestra, implicaba una información, y una información que esas mujeres adquirían, ¿no? Y que por lo tanto ahí no valía engaño. Y es lógico, ¿no? Si la compañera luego te clave y tú le estás dando coba, y cuando ella se entera de la realidad del problema, pues le dice, mira hijo, o pardique o de aquí nada de nada. Y esta otra, dentro de lo que es la tierra de Patagorda, había compañeros con los cohetes, no, en fin, cada uno, y esto eran bengalas, esto salió en el interview, ¿se acordáis? ¿No? Bengalas de los barcos, le tenían pánico, las bolas de acero le tenían pánico, la gente iba preparada y la gente igual. Eso es un mundo, y por aquí pasaron reservas especiales de Valladolid, pasaron de Córdoba, pasaron de Almería, pasaron de Oviedo, de Toledo, y eran tener el 1000% de los cuerpos especiales permanentemente en la lucha contra la gente astillera. En fin, íbamos recordando algunos. Esta otra seguimos, esta otra diferente. ¿Veis? Uno tiene pañuelos verdes, otros eran con pintitas marrones. O sea, dependiendo de cada zona, venía todo el cartabón, que siempre ellos tomaban el cartabón y al final se expulsaban. ¿Sí, bueno? Este era un coche viejo, que no es un coche de... Los compañeros tenían coches desahuciados, lo decía aquí, yo tengo un coche que... ¿El pico será de pico? Ahí está. La zona del cartabón. En fin, fue una lucha que hay que agradecerse a la Puerta Real porque la gente dio la cara, las mujeres se organizaron, y mientras nosotros cortábamos los martes ya ellos cortaban la carretera. Esto era también el tema del sabotaje, es decir, no hay pelea ni lucha, si tú quieres hacer daño a la producción, lo que no se puede aguantar es que te vengan los sindicatos que digan, señores compañeros, 2 horas de paro, ¿no? 2 horas de paro y tal, y entonces digo, bueno, ¿una huelga para qué sirve? Una huelga tiene que ser para hacer daño a la empresa, para romper el proceso productivo, para que pierdan dinero. Si tú le echas 2 horas de paro por la mañana y le echas 4 horas extraordinarias por la tarde, aquí hay algo que no encaja. Es decir, o peleamos o no peleamos. ¿Entendéis? Es decir, entonces el sabotaje es fundamental también en la pelea.